there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, Dr. David Watts y Paris Reagan y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan, para estudiar la palabra de Dios juntos. Lauren, ¿alguna salida próximamente? No, hermano, nada por ahora. Dr. Watts. Nada en predicación, pero sí quiero recordarle a la gente que voy a estar en la conferencia Acts 6-4 del 11 o del 9 al 11 de enero. Vamos a estar reclutando ya en Texarkana, Texas, así que nos encantaría estar con ustedes. Vamos a estar al frente al entrar al salón. Vamos a estar hacia la izquierda. Nos encantaría platicar con quien sea que necesite información de JSBC. Bien, qué bueno que contaste eso. ¿Paris? Nada por ahora, pero sí quiero recordarle a la gente que aún hay tiempo para registrarse para los días de campaña. Cualquier persona de 16 a 18 años de edad están interesados en sus estudios universitarios. Nos encantaría que vinieran a estar con nosotros el 25 al 28 de enero. Va a haber tiempo para que ustedes estén en las aulas escolares, vayan a los servicios de capilla, estén con los estudiantes, perdón. El 26 vamos a tener una noche de avivamiento para el ministerio de Crossfire y van a pasar muchas cosas ese fin de semana. Muy divertido, les animamos a registrarse. La fecha límite es el 31 de diciembre y también les quiero animar a los pastores de jóvenes, a los padres, a los abuelos, cualquier persona que pueda. Vamos a tener esa noche de avivamiento para el ministerio Crossfire de jóvenes. Vamos a tener una noche de alabanza y adoración, vamos a tener una fogata, tiempo de comunión y para conocernos todos juntos. Vengan y sean parte de ese servicio. Es gratis completamente, libertad de venir todos. Dave. Nada hasta marzo. Bien, John. Sí, hermano Swagger, del 19 al 23 de enero vamos a estar en Faith Christian Fellowship Church en Camden, Tennessee, 1525 Highway 641 Sur. Acompáñenos para los servicios el viernes a las 7 p.m., sábado a las 8 a.m. Vamos a tener un desayuno y enseñanza después, 7 p.m. después, y el domingo a las 10 a.m. Para más información, llamen al 731-441-2550. Dr. Dupree. Nada por ahora. Muy bien. Dave, vamos al 13, el capítulo 13 de Efesios. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. No permita que su debilidad se debilite, las cuales son vuestra gloria. Independientemente de lo que me pase, al final será una mayor proclamación del Evangelio que será para su bienestar. Ahora bien, contésteme esta pregunta, por favor. ¿Cómo Pablo, siendo llevado a la prisión, que fue lo que sucede en este preciso momento, cómo puede eso terminar bien de estos santos en Éfeso? Hay varias cosas que se deben considerar. Estamos recibiendo mucha información de las epístolas, la epístola de prisión de Filipenses y Efesios también, por supuesto. Pablo está en una casa alquilada, está encadenado a un soldado que debió haber estado escuchándolo a él compartir el evangelio día tras día, y hay evidencia de que el guardia pretoriano de Nerón y aún es el responsable por él en Cesarea, y en su viaje a Roma pudo haber escuchado el evangelio. También en Filipenses dice que habían muchos hermanos que ahora estaban fortaleciéndose y se estaban sintiendo bien para predicar el evangelio por el encarcelamiento de Pablo. Y en tercer lugar, las cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Bueno, todo eso se pudo haber hecho sin tener que ir a la prisión. No lo sé. Yo sé que a veces uno, al escribir sus comentarios, fue un tiempo en el que usted no estuvo viajando. Así que escribir
escribir bien a veces toma mucho más tiempo de lo que la gente entiende o piensa. Entonces, para poder pensar algo muy bien, tal vez Pablo tuvo la oportunidad de hacerlo y tuvo ese tiempo de sentarse y escribir bien. Y aún estamos estudiando lo que él escribió entonces. Él se puso en la posición de ser un prisionero de Jesucristo. Así es como él se vio. De la manera como él vio la situación, realmente puede ser una tremenda lección para nosotros. Él no se quejó, él nunca culpó a Dios porque no me permitiste que estuviese en esta Al posición. contrario, él buscó la obra de Dios en la situación y la encontró. Y la Así es, encontró. así Eso es lo es. que se está refiriendo aquí. Dijo, no se lamenten porque yo esté en medio de la voluntad de Dios, haciendo el plan de Dios, ¿no? Así es, sí. Habían personas en ese tiempo en la iglesia quienes estaban diciendo que Pablo había estado en la voluntad de Dios, entonces el Señor no hubiese permitido que él fuese a la prisión. Correcto. Y estaban diciendo estas cosas y eso estaba causando problemas. Bueno, y él menciona en Filipenses que hay algunos que estaban predicando por contiendas y por envidia, querían tomar la posición de Pablo. Así es. Pero Pablo, una vez más, estaba viendo el lado positivo de lo que Dios podía hacer y él lo proclama en Filipenses muy claramente que él ve lo que está sucediendo en cuanto a cómo avanzar el evangelio, no obstáculo para el evangelio. Y él Ujú. dijo que al estar encadenado, la palabra de Dios no estaba encadenada, continuaría creciendo y fluyendo. Una gran parte de la historia de la Biblia es la misma situación. Cuando vemos, por ejemplo, a Joseph que estuvo en la prisión, fue para avanzar el Evangelio. Y en la Biblia vemos ejemplos de personas que han estado en prisiones o llevados, por ejemplo, Daniel en los hebreos. Fueron llevados y puestos en una posición que tal vez no hubiesen obtenido si no hubiesen estado en esa situación. Dios ha usado esas circunstancias. Pablo dice en Romanos, yo quiero que las cosas de ese tiempo no se comparen a la gloria que será revelada en nosotros. Nosotros vamos a vivir tribulaciones, tiempos difíciles, y parte de eso es el proceso. No nos hace daño, sino que nos mejora si vemos la situación desde una perspectiva piadosa. Amén. Cuando vemos todo lo que sucede en la vida del creyente, de una manera u otra, es una prueba, ¿no? Sí, claro, definitivamente. ¿Y cuál es el propósito de esa prueba? Ayudarnos a crecer. Así es, así es. Varios de nosotros aquí somos maestros. ¿Y cómo vamos a comportarnos o cómo vamos a Así reaccionar? es, varios de nosotros somos maestros y los maestros damos pruebas, Así es. exámenes. Los estudiantes piensan que somos malos y sadistas y nos dan pruebas, pero ¿cuál es el propósito? Ayudarle a los estudiantes a crecer. Pablo escribió anteriormente en Romanos 8:20 y él dijo, ¿cómo? ¿Cómo sabemos? Sabemos que todo obra para bien para los que aman a Dios. Él lo vivió. Sí, una y otra vez. Y podemos ver otro no escrito por él, pero dice, el amor perfecto echa fuera todo temor. Si yo verdaderamente creo que Dios me ama con un amor perfecto, no importa qué es lo que pase en mi vida, Así es. va a funcionar para mi bien. Todo es una prueba de fe. Así es. Cómo nosotros, como dijimos momentos atrás, reaccionaremos. Es una prueba de fe. Y realmente esto es siempre nuestra prueba. Sí. Creo que dos cosas que vienen a la mente, hermano Swagger, en esto es, número uno, que Dios nos va a revelar lo que hay en nosotros, donde estamos, en el proceso de nuestra renovación y de nuestro crecimiento. Y realmente no sabemos hasta que llegue la prueba. Y en segundo lugar, tenemos que aprender que Él es el único que puede resolverlo. No Mm. podemos arreglarlo nosotros mismos. Entonces, dos cosas sucedieron. La revelación que yo no puedo y la revelación que solamente Dios puede. Y eso es, si nosotros comprendemos esas verdades en cualquier prueba, ya sea en relaciones, en finanzas, dinero, posición, lo que sea, creo que vamos a salir con la ventaja. Yo no puedo, y es la evidencia, y Él sí puede. Entonces mi fe está en Él y lo que Él ha hecho. Bien. En el año 2016 yo fui despedido de una posición en una universidad como asistente decano de estudiantes por presupuestos, recortes y
se deshicieron del papel del asistente decano. Acababa de comenzar mi programa doctoral y no tenía ningún lugar. Estuviste en un momento difícil, Un ¿no? momento difícil, no sabía dónde iba a estar, qué iba a hacer. Realmente no podía encontrar otro trabajo, así que comencé a vender techos y a ser un gerente de proyectos de techos y tomé la posición de una iglesia en la que estaba antes de estar aquí. Y en ese periodo de 4 años, yo dije, Señor, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo no sabía, bueno, yo estaba pastoreando y estaba sirviendo, pero no estaba yo, bueno, estaba en un periodo de no saber qué era lo que iba a pasar, qué deparaba el futuro. Yo pensaba que realmente tenía un plan, pero realmente esos 4 años para mí, desde el año 2016 hasta el año 2020, cuando vine para acá, Dios me estaba preparando para lo que Él quería que yo hiciera aquí. Que nunca soñaste eso. Jamás lo hubiera soñado en 1 millón de años. Yo no tenía conexiones con el ministerio. No, bueno, había conocido al Señor, perdón, al doctor Gray, y yo me fijo en un periodo de 4 años, yo me veo a mí mismo y me río porque yo estaba frustrado, estaba yo ansioso, bueno, me sentía como que había fallado, como que no tenía dirección. Y todo ese tiempo, en vez de preocuparme, debía haber estado buscando a Dios más y debía estar buscando su rostro. Y sí lo estaba haciendo, pero debía haber confiado en Él más porque debía haber sabido que Él tenía un plan más grande de lo que yo hubiera podido imaginarme. Eso no lo vemos en el momento, pero vemos hacia atrás y vemos todo con claridad lo que Dios está haciendo en nuestra vida en aquel momento para madurarnos, para prepararnos para lo que Él quería hacer en nuestra vida. Así que, bueno, nos reímos de nosotros mismos a veces cuando vemos hacia atrás, pero el Señor definitivamente estaba preparándome para lo que Él quería que yo hiciera. Y Él estaba viendo si yo iba a ser fiel en lo poco. Bueno, realmente tú ves un vacío, el Señor ve lo que Él va a hacer, ¿no? Así es, la voluntad de Dios no viene todo a la vez, no viene en una carta, no viene en un correo electrónico y Dios dice muy bien, bueno, van a hacer esto, aquello y lo otro en este momento, pero es poco a poco. Él se revela y su plan para nosotros, y yo creo que Pablo tenía una gran mentalidad aquí porque, bueno, pensemos en como el hermano Larson dijo, el libro de Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, estas grandes epístolas de la prisión que tenemos por causa de este encarcelamiento de él, los libros más grandes del Nuevo Testamento y bueno, todo lo que Dios hizo mientras que Pablo estaba en la prisión en Roma es algo que es un periodo de tiempo fenomenal, pero él tenía la actitud correcta y cuando estamos en ese tiempo oscuro y un tiempo en el que no entendemos, tenemos que confiar en Dios y saber que Él tiene un plan y el propósito. El joven que está a tu lado, no creo que 7 años atrás o en el marco de tiempo, no creo que él hubiese soñado que él estaría haciendo hoy lo que él hace. No. Ah, Saben, hay algunos momentos en los que uno se encuentra en lugares difíciles porque cosas suceden que uno no piensa que van a suceder. A veces uno se encuentra en lugares difíciles porque Dios dijo específicamente que dejáramos las cosas que estábamos haciendo y siguiéramos al Señor, su voluntad. Eso fue lo que me sucedió a mí. Yo tenía ya algo preparado. Acababa de graduarme con doble carrera en criminología e historia de la universidad. Tenía un internado con la Oficina de Probación Federal. Así que veniste a estar con alguna cantidad de criminales. Así es, tuve que hacerlo, sí, del otro lado de la cerca, por decirlo así. Pero yo tenía buenas relaciones con algunos jueces en la ciudad y jueces que me iban a conseguir empleo, me iban a ayudar. Tenía yo ya algo establecido saliendo de la universidad, pero el último semestre yo recibí a Cristo y Dios me dijo, todos tus planes tienes que tirarlos por la ventana y tienes que seguirme a mí. Habló conmigo y me dijo que viniera para el Instituto Bíblico y dijo, bueno, acabo de hacer eso porque no quiero volverlo a hacer, pero sabía que era lo que Dios quería que yo hiciera, quería que yo estuviera en el instituto de JSBC y si no hubiera tomado esa decisión, hay ciertas cosas que hubieran sucedido. Miren, yo después de venirme para acá, vine al Instituto Bíblico, me casé, conocí a mi esposa el primer semestre, comenzamos una relación en el segundo semestre, nos comprometimos en el tercer semestre y en el cuarto semestre tuve
Bueno, me casé. Tuve una buena carrera en el Instituto Bíblico, entonces, ¿verdad? Creo yo. Lo hiciste muy bien. Sí, el Instituto Bíblico me cambió toda la vida. Pero terminó de ser cierto lo que se había escuchado del Espero que tu instituto. esposa te esté escuchando. Bueno, pero yo tuve mucha suerte, muy bendecido. La convencí para que se casara conmigo. Bueno, pues el punto es que nos casamos. Yo dejé la escuela el siguiente verano y tomé un empleo vendiendo llantas en Baton Rouge, vendiendo llantas para camionetas grandes. Y antes de que terminara ese verano, el Señor me habló y me dijo, yo quiero que vuelvas al instituto. Y yo pensé, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Estoy casado, me acabo de casar, no tenemos mucho dinero, apenas estamos sobreviviendo. Y para que yo pueda regresar al instituto necesito dejar este trabajo, tengo que comenzar a trabajar donde voy a trabajar en la noche, tengo que comenzar un trabajo donde voy a estar haciendo menos dinero. Y no tenía nada de sentido para mí, pero sabía que el Señor me había hablado para hacerlo y después Él también había hablado con mi esposa de que era lo que Él quería que yo hiciera. Así que dejé ese trabajo, regresé al instituto, comencé a trabajar en la noche, haciendo menos dinero, y ese semestre estaba tomando la segunda clase de presentaciones con el hermano Larson y el semestre anterior uno de los profesores del instituto había dejado el instituto y el señor había hablado con el hermano Larson, le dijo a alguien de esa clase, él les iba a pedir que se encargara de esa clase, de esa posición. Y jamás voy a olvidar que él me dijo, Pérez, ¿puedes venir a hablar conmigo después de esta clase? Y yo le dije, bueno, ¿qué fue lo que hice, señor? No sé. Tal vez eché algo a perder, pero bueno. Él me dijo lo que había sucedido y me pidió si yo consideraría tomar esa clase de la noche para enseñarla. Fue la primera puerta que Dios abrió para mí. Y si no hubiera sido obediente de entrar a una posición mucho más incómoda para seguirlo a Él, yo no sé si las puertas que se han abierto se hubieran abierto tan fácilmente como se abrieron si no lo hubiera seguido. Así que a veces las dificultades que vienen al seguir al Señor vienen porque uno entra específicamente a una situación específica porque Dios lo ha pedido. Y otras veces es simplemente porque las cosas pasan en la vida que uno no puede planear o que uno no planifica, pero a veces, y bueno, esa es la situación de Pablo. Pablo estaba en la prisión porque él estaba siguiendo la voluntad de Dios, no porque él estaba huyendo de dificultades, sino que estaba dispuesto a entrar a lugares difíciles si Dios se lo pedía. A veces Dios lo requiere. Gabriel estuvo en la casa y él me dijo, yo creo que encontré a alguien, abuelo, para que tomase el control del Ministerio de Jóvenes, Crossfire. Yo no te conocí en ese momento. Y el Señor dirigió todo eso. Y Él estaba en lo cierto. Que tú estuvieses disponible y que Él sepa que tú eras la persona, realmente Él estaba siguiendo la dirección del Espíritu Santo y en lugar de otra Amén, dirección, así ¿no? es. Aún me sorprenden las cosas que Dios ha podido hacer en mi vida y agradecido. Es sorprendente para todos nosotros, Sí, en nuestras sí. vidas también, ¿no? Creo que se requiere de mucho para que Paris, para Sean Murphy, para que Stephanie Beauregard, todos tenían carreras de universidades estatales y otros institutos y obedecieron a Dios para venir al Instituto Bíblico y eso fue algo grandísimo. Decir, bueno, Así yo habiendo es. estudiado, varios de nosotros hemos pasado ya por el proceso, pero obedecer la voz de Dios para venir al Instituto Bíblico, yo le digo a los estudiantes cuando comienzo a reclutar, yo quiero que ustedes estén en el Instituto Bíblico Jimmy Swaggart, los quiero en la universidad, pero lo más importante es que quiero que estén en donde Dios los quiere tener. Los quiero aquí porque aquí los quiere Dios. Y Dios llamó a esos tres hermanos definitivamente para estar aquí. He visto el fruto de haber respondido ese llamado en su vida, pero necesitamos a más como esos tres hermanos que han respondido al llamado para venir y ser parte de lo que Dios está haciendo. ¿Cómo es posible que Pablo dice que él está en una prisión? Y él dice que es para la gloria de los efesios y los otros creyentes también. ¿Cómo es eso posible? Que para su gloria entienden que, bueno, pueden entender muchas cosas, pero eso es algo bastante inusual. Hermano Swagger, cuando usted escucha testimonios como lo que el doctor Watts acaba de decir, yo lo pondría a usted
la misma categoría como pondría a Paris, a la doctora Beauregard, Sean Murphy, podemos experimentar grandes victorias. Y yo veo hacia atrás y pienso en Elías o Eliseo. Elías. Él acababa de ganar una de las victorias más grandes por encima de los 850 falsos Así es. profetas. Sin embargo, después de esa gran victoria, hubo una mujer que vino a traer tanto temor a su vida Sí, que él bastante. salió Huyó. huyendo por su vida. Ujú. Hay personas incontables que están escuchando este programa, están sintonizando. Miren, el doctor Watts tenía su vida ya planificada, estaba trabajando en su alma mater, estaba trabajando en su doctorado, todo estaba preparado y se veía bien. Pérez tenía su vida planificada también, pero miren, Dios tuvo que poner una arruga en ese mapa, por decirlo así. Dios tuvo que hacer un cambio para Elías. Él corrió y durante 40 días tuvo que ser alimentado. Sí, Y de repente, cuando él está sintiéndose mal por sí mismo, preguntándose, ¿qué voy a hacer? Después de de nuestras mejores victorias pueden llegar de las pruebas así más es. grandes. Pero revela, como dijo Loren anteriormente, esas pruebas sirven para revelar qué hay dentro de nosotros. Mientras estaba allí, fue cuando llegó ese torbellino. Usted lo puede leer en Primera de Reyes capítulo 19, comenzando con el versículo 11. Elías sale buscando en el torbellino a Dios, pero Dios no estaba allí. Luego estaba el terremoto y él buscó a Dios en el terremoto No y estaba Dios no allí. estaba allí. Luego llegó un fuego silvestre y buscó a Dios allí, a Dios, pero Dios no estaba allí. Demasiado a menudo estamos buscando a Dios en lo espectacular, pero Dios está tratando con nuestros espíritus, está tratando de lidiar con nuestros corazones y es lo que dice ahí, que esa voz paciente, pequeña, fue después de eso. Dios dijo, ciñe tus lomos y prepárate. Fue cuando se reunió con Así Eliseo, es. lo Así es. conoció. Así que nosotros no podemos permitir esas pruebas que impacten nuestro caminar con Dios. Pero Ujú. necesitamos decir, bueno, Dios, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué tengo que hacer para que Dios pueda continuar obrando en mi vida? Y yo creo que tenemos que crecer en Él. Yo creo que el Señor le estaba tratando de mostrar a Elías gracia y Eliseo quería llevarse eso a Israel por su pecaminosidad. Y Dios yo creo que estaba tratando de mostrarle gracia y él realmente no lo entendió muy bien. Pero yo creo que es la razón de todas esas pruebas y tribulaciones, ¿no? Era o realmente llevar esa situación a Israel o mantener la puerta abierta para que pudiesen entrar. Y como Pablo dijo, en un punto en Efesios, Pablo dijo, a menos que sea exaltado sobremanera, 2 Corintios capítulo 2, menos que sea Ujú. exaltado sobremanera. Tengo este aguijón en la carne. Sí. 3 veces le he pedido a Dios que me ayude. Ujú. Así que Dios no va a dejarnos llegar a ser tan exaltados que no pueda continuar obrando a través de nosotros. Leí en Deuteronomio capítulo 8, y esto cabe tanto con lo que el Señor le dijo a los israelitas en lo que refiere a los 40 años en el desierto, y recordarán todo el tiempo lo que el Señor su Dios les dio estos 40 años en el desierto para probarles y saber lo que estaba en sus corazones, si guardarían sus mandamientos o no. Y luego dice, y ustedes sufrieron eso, les alimentó con maná que no conocían, ni tampoco sus padres sabían, que él les haría saber que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Dios quería protegerles, pero mostrarles que Él es su todo para probarles y así ellos supieran lo que estaba en sus corazones. Nosotros vivimos esas dificultades
Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, es decir, las vamos a vivir, porque hay un proceso de llevarnos a la dependencia con Dios o a Dios y nos prueba, nos refina, nos hace ahora confiar en Él para cumplir eso que Él nos ha llamado a hacer. Dios nunca está en una posición de que no ha definido, no ha decidido. Correcto. Nosotros lo estamos, pero Él no. Y, y consecuentemente es la razón por la cual somos llamados a seguirle, porque Él no está indecidido sobre lo que vamos a hacer o no vamos a hacer. Y, y Él está tratando que nosotros confiemos en Él. Así es. Recuerdo cuando, y yo he contado esto ya muchas veces, Francis y yo empezamos en la obra evangelística y, y bueno, empezando, estábamos predicando en nuestra casa y esa pequeña casa, perdón, en nuestra iglesia, tal vez tenía 25 personas. En un buen domingo llegaban 25 personas a la iglesia y tuvimos un almuerzo en aquel domingo en la parte de atrás de la iglesia. Había una parte allí que llevaba a la carretera principal y, y los 20 o 25 entre nosotros que estábamos allí, de repente se acerca el Cadillac más grande que usted se puede imaginar, nuevo, totalmente nuevo, y ese era en el tiempo cuando el Cadillac era el vehículo predilecto, y era mi primo, el papá de Jerry Lee, y Jerry Lee le acababa de comprar un Cadillac nuevo, y obviamente cuando él condujo ese gran Cadillac y bajó de él, todo el mundo se quedó mirando con los ojos grandes y bueno, mi tío era un individuo bastante especial, era una persona muy agradable, si usted estaba cerca de él en 5 minutos le agradaba, ese era el tipo de hombre que él era. Y yo lo gané para el Señor horas antes de él morir y quiero que sepan que él tuvo una experiencia con Cristo. No es una situación de que yo espero que era salvo, sino que yo supe que él era salvo. No había duda de ello. El caso es que, bueno, habían personas que lo rodearon y estaban hablando con él. Él acababa de llegar de Memphis y allí estaba Sun Records en aquel momento. En aquel tiempo era bueno, más grande que RC, ¿no? La disquera. Y yo le pregunté, tío Elmo, ¿qué haces aquí? Y él me dijo, bueno, te vine a buscar. Y le pregunté, ¿qué? Yo vine a buscarte, me dijo. ¿Qué quiere decir con eso? Y él me dijo, tienes que estar en Memphis en la mañana y vas a firmar con Sun Records. Y yo dije, tío Elmo, yo no toco ese tipo de música. Me dijo, oh, es que no te dije, es que vas a ser el primer artista de música cristiana. Vamos a empezar una línea de música cristiana. Sam Phillips, que era el dueño, lo quería hacer. Y una línea cristiana y parecía que todo era perfecto. Esto va a ser música cristiana, se ve bien, será excelente, y Dios sabía que yo lo necesitaba el dinero. Él me dijo, tú puedes tener un carro como este en 30 días. Y yo abrí la boca para decir, vámonos ahora, en este momento. Y el Espíritu del Señor habló a mi corazón y me dijo, no, no puedes hacer eso. Y yo sé que me veía un poco sorprendido, pero miré a mi tío y le dije, no, tío, no puedo ir. Y él me dijo, Jimmy, escuchaste lo que te dije. Esto es Sun Records. Vas a ser el primer artista de música cristiana. Y como te dije, puedes tener un Cadillac como este en 30 días o menos. Y yo le dije, sí, tío, lo sé, pero no puedo ir. Me dijo, Jimmy, cada vez que te veo tienes la misma ropa. Y él estaba en lo cierto. Cada vez que veo a Francis, ella tiene el mismo vestido. Y él estaba en lo cierto. Y le dije, lo sé, y yo aprecio que usted le diga al señor Phillips lo agradecido que estoy, pero no puedo. ¿Por qué? Le dije, bueno, no lo puedo explicar, es que no puedo. Y yo no sabía por qué realmente. Yo no lo sabía, pero
él saludó a los demás que estaban allí, se acercó a mí y me dijo, hijo, yo creo que entiendo. Y él sí entendía. Yo creo que entiendo, me dijo. Él se fue y yo escuché a una de las damas allí, la hermana Barbara, escuché que ella dijo, ¿escuchaste lo que él acaba de hacer? Él dijo que no a esa oferta. Ellos pensaban que yo estaba loco. y, y yo entonces me entré a la iglesia que estaba cerca de donde estábamos nosotros y no tenía una oficina o un tiempo o un lugar de oración, solamente había allí un closet y yo yo no entendía prácticamente, el Señor no me explica o el Señor no explica en general muchas cosas. Yo dije, Señor, yo no entiendo esto de música cristiana, ¿por qué no? Yo no lo entiendo y sabes que necesitamos el dinero. Y, y él me dijo lo siguiente, confía en mí. Solamente eso me dijo, confía en mí. Y en ese momento le dije, Señor, yo confiaré en ti. Y, y ya han pasado, bueno, eso fue en el 1969 tal vez, cerca, cerca de esa fecha. Y hemos vendido ya más de 10 millones de álbumes sin la ayuda de ninguna disquera. Alguien me preguntó en una ocasión, no mucho tiempo después de eso, estaba yo caminando en un pasillo por la disquera en Nashville, estábamos allí grabando y me dijo, ¿usted es Jimmy Swagger? Le respondí, sí. Me dijo, ¿y quién es que le distribuye a usted donde quiera que yo voy? Veo la música suya. ¿Quién es que distribuye su música? Yo le respondí, el Espíritu Santo. Y él me dijo, ¿el Espíritu qué? Y entonces, bueno, estábamos grabando aquel día y pausamos por un momento para beber agua y estábamos grabando Hay un río. Llegó una mujer sedienta aquel día, su vida arruinada y destruida, su alma perdida también. Pero ella llegó al maestro y él le perdonó todos sus pecados y le dijo, si tomas del agua que yo te daré, jamás tendrás sed otra vez. Hay Gloria. un río que fluye del Dios poderoso. Hay una fuente que está llena con su amor. Y, y yo, bueno, empecé conforme el Señor nos ayudó. Predicamos en Detroit, Michigan, en Brightmore Tabernacle. Y allí tenían una estación de 50,000 vatios en FM que era cristiana. Y me dijo el pastor, alguien me dijo, lleva tu álbum allí. Tómalo, llévalo y dáselo al DJ que él puede, ellos tendrían un periodo de 2 o 3 horas donde vendían álbums a través de la estación de radio. Y yo dije, bueno, está bien. Y yo, bueno, tomé el álbum. Él ni siquiera lo escuchó, lo dejó allí. Él contó después que, bueno, es sorprendente cómo Dios toma eventos pequeños y los hace funcionar, ¿no? Entonces, el hombre que estaba vendiendo el álbum, él era dueño de tiendas de música en todo el área de Detroit. Él llamó aquel día y le preguntó a Chuck, este hombre era el mejor DJ que yo jamás había escuchado en mi vida, ¿no? Fenomenal. Creo que le podía vender nieve a los esquimales. Y bueno, él le preguntó, bueno, ¿y qué usted va a ofrecer hoy? Yo dije, bueno, no lo sé. ¿Qué tal ese álbum de Swagger? Oh, eso no sirve. Él ni siquiera puede tener
impresión a color, está en blanco y negro, ¿no? Le dijo, bueno, póngalo al aire, le dijeron. Ofrécelo y vamos a ver. Y así él lo hizo, y no sé cuántos miles vendieron más de lo que jamás habían vendido en su historia. Y tuvimos que enviar otra cantidad, varios miles más a la estación para que ellos cubrieran las órdenes. Y Dios, cuando Él dijo, confía en mí, Sí, Señor. Él no explicó nada. Él nunca dijo una palabra sobre, bueno, yo te voy a dar el medio para vender la música. Nada de eso, no dijo nada de eso. Solamente confía en mí. Y yo estuve allí aquel día diciendo, Señor, yo no tenía nada que perder. Y dije, Señor, voy a hacer lo mejor que puedo para hacer lo que has dicho. Yo confío en ti. Y le doy gracias a Dios durante todos estos años que Él ha comprobado ser fiel. Y Él siempre seguirá siendo fiel. Pero miren, usted aún está aquí más fuerte que nunca y Sun Records ya no existe. Sun Records ya no es más, no existe. Y mi primo también, bueno, gracias a Dios que se fue salvo. Gracias a Dios por eso, ¿no? Pero está en lo cierto. La gran Sun Records ya no existe. Porque usted escuchó a Dios. Y mire, cuando yo veo aquí en esta mesa, veo al Dr. Watts, veo a Paris. Ellos fueron fieles. El Dr. Watts no dejó su programa doctoral porque su situación cambió. Le tomó un poco más de tiempo, pero fue fiel en lo que sabía acerca de que Dios había puesto en su corazón. Paris, un recién casado, dejó ese trabajo vendiendo llantas para alcanzar almas. Fueron fieles cuando no tenía sentido. Así es. Usted fue fiel cuando no tenía sentido. Y mi parte es fácil. Tal vez pensemos que es difícil, pero no lo es. Los caminos de Dios nunca son difíciles. Y si nosotros le obedecemos y hacemos lo que Él dice que hagamos, aquel día yo me quedé sentado en aquel lugar preguntándome, pero ¿cómo es que Dios puede hacer esto funcionar? Y pensé yo, eres un tonto. Tú dejaste eso, necesitabas el dinero terriblemente y era música cristiana. Pero el Señor dijo, no hagas eso. Estoy aquí y recuerdo escuchar al hermano Loren compartir parte de su testimonio. Cuando él vino y a él se le ofreció una posición en Nueva Orleans, con un lugar en donde quedarse. Tienes que escuchar la parte del borracho. Y aún así él dejó la seguridad, lo que parecía como seguridad en ese entonces, porque Dios dijo, no, eso no es lo que yo quiero para ti. Sí. Dirígete hacia Baton Rouge, es todo lo que me dijo. Y nunca explicó nada. Eso es todo, pon tu rostro hacia Baton Rouge. En otras palabras, no vayas para allá. Pero él quería ver si le ibas a obedecer. Sí, así es. Si ibas a obedecer. Y una vez miramos, es un deleite Sí, obedecerle, es un deleite. Y el beneficio se manifiesta no solamente en usted como individuo, pero para todos aquellos que se van a beneficiar de ese acto de obediencia que Dios les ha pedido que hagan. Hermano Swagger, el mundo ha sido beneficiado por la decisión que usted tomó aquel día, y el mundo ha sido beneficiado por la decisión del hermano Larson de no ir a Nueva Orleans. Así es. Estas decisiones tal vez sean pequeñas en contexto en ciertas áreas, pero estas decisiones son vitales no solamente para los individuos, pero para aquellos a quienes van a ser ministrados por la decisión de ese individuo por seguir la dirección de Dios. De la misma forma como los efesios iban a ser beneficiados, sí. He decidido seguir a Jesús. Amén. He decidido seguir a Jesús. He decidido seguir a Jesús.
no retrocedo, no retrocedo. Ya volvemos. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Versículo 14, el capítulo 3 de Efesios, por favor. Antes de hacer eso, permítame leer la última parte del versículo 13, sus Claro. notas. Lo que sea que me pase a mí, piensa en eso. No importa que me pase a mí, Palabras importantes, ¿verdad? terminará independientemente de lo que me pase. Al final saldrá una mayor proclamación del Evangelio que será para su bienestar. ¡Qué declaración! Para el bien de los efesios. Sí, amén. Y no escuche personas que le están tratando de decir que usted está tomando una dirección opuesta. Quiero compartir algo. Tal vez no le gusta que le llamemos la hija más grande, sino la primogénita. Ella, la primera hija, tuvo un embarazo y lo perdió. Qué dolor y sufrimiento. Cuánto, miren, Terrible, claro. las esperanzas son altas y luego la niña o el bebé fallece. Eso es algo muy difícil Sí, para cualquier persona. Y por supuesto, mi esposa y yo sentimos mucha pena por ella. Y yo he buscado algo que tal vez la pueda animar, un poema, un artículo o lo que sea, y no lo encontré, así que escribí un poema titulado El experto tejedor. Cuando nosotros vemos la parte de atrás de un tapete, por decirlo así, parece como si fuese basura. ujú, Pero Dios dice, dale la vuelta y ve el frente para que ujú. puedan ver ese patrón hermoso. Así es. Es difícil pasar de atrás de un tapete, del tapete de nuestra vida, de lo que está pasando en nuestra vida diaria y ver lo que Dios está tratando de lograr. Sabes, el tejido de las alfombras, que es un regalo que algunas personas tienen en el Medio Oriente, que ha estado, por ejemplo, algo en su familia durante muchas generaciones para ellos, y tomó mucho tiempo para hacer esas alfombras Sí, y son muy costosas. Y de vez en cuando están fabricando esas alfombras para poner los colores en la alfombra, alguien, por ejemplo, comete un error, pero no botan esa alfombra porque cuesta demasiado todo ese material, no lo desechan, sino que apagan la máquina y entonces toman la decisión de los colores que se tienen que implementar y cómo los colores se van a poner allí y, y entonces buscan lo que piensan que es la solución al problema y empiezan otra vez a tejer. Y, y hay uno, no lo vi, ¿no? Pero me dijeron que estaba allí. Una de esas alfombras está en el Museo Louvre en París, uno de los museos más los reconocidos en museos, sí. todo el mundo. Y esta alfombra, esa Una alfombra, sí. tapicería, la alfombra, no es una alfombra realmente, la más bella en el mundo, está en ese museo, en ese edificio. Y, y eso es lo extraño de todo ello, porque Dios, cuando hay algo que se daña, tal vez pensamos nosotros todo ha terminado, Así es. pero, pero Él puede tomar eso que está dañado y lo puede diseñar una vez más Sí, y empezar de nuevo. Y esa alfombra fue reconocida luego
como la más bella del mundo. Y era una alfombra que había empezado descartada por un error. El artista que estaba trabajando en ella, él cometió un error, pero fueron a trabajar o empezaron a trabajar allí y la trajeron de vuelta a utilidad, no solamente a algo mejor, sino algo mayor. Hermoso retrato de Dios. Eso es lo que el Señor Así puede hacer. es. Sí, Dios no termina con Así nosotros. así es, Hizo una obra maestra de un error. así es. Y cuando lo vemos, eso es lo que Dios hace con todos Así es. nosotros. Eso es lo que Él hace con todos nosotros. Te interrumpí, Dave. No, ya terminé. Podemos continuar. Todos somos una obra en proceso. Definitivamente, así es. Y el Señor solamente pide una cosa de nosotros, y eso es obediencia. Obediencia, el obedecerle. Sí. Eso es todo lo que Él pide. Y a veces eso no es fácil, ¿no? A veces no es fácil. Como estaba hablando de los álbums, yo puedo recordar que fue la mejor decisión que jamás he tomado, pero en aquel momento no se veía así. Se veía como lo opuesto. Y bueno, vamos a seguir al Señor en obediencia, ¿no? Sí, sí. Mi padre estuvo en la fuerza militar muchos años, peleó en la Segunda Guerra Mundial, en la campaña en Corea, y a menudo él entrenaba a nuevos reclutas. Era un capitán. Y él me dijo algo muy fascinante. Me dijo, no tiene ni idea de lo que la guerra es cuando llegan por la puerta. Cualquier posición que van a encontrar en la fuerza militar. Entonces tenemos que prepararlos. Y no podemos decirles qué experimentar, tenemos que llegarlos a que no reaccionen, sino que actúen intuitivamente. En otras palabras, tienen que convertirse en un reflejo, sus acciones. Entonces, los ejercicios, el entrenamiento que reciben desde su entrenamiento es repetición y repetición hasta que finalmente cuando ya son puestos en una posición, ya saben qué hacer, no solamente desde el punto de vista de reaccionar, sino cómo responder intuitivamente. Es algo que ya no... Es como se me dijo a mí hace años cuando estaba aprendiendo a usar una pistola correctamente. Y hay maneras de cómo aprender para propósitos de defensa. Uno tiene que aprender a usarla intuitivamente. Una vez que uno piensa, uno no puede utilizarla. Uno tiene que usarla intuitivamente. Y el Señor quiere que nosotros respondamos a la cruz de esa manera. Para que no pensemos, sino que sea nuestra naturaleza, que es lo que nosotros somos y así pensamos. Se requiere de un proceso de tiempo, repetición, pruebas pequeñas y grandes para que podamos llegar a ver que tenemos que ser preparados porque no conocemos las batallas de la vida. No sabemos los poderes que existen en este mundo, especialmente cuando se trata de la obra de Dios que quiere retener, dañar y mover contra la obra de Dios. Pero si confiamos en Él, como se ha aprendido, seguir a través de estas cosas, podemos responder de la manera que sea intuitiva. Una de las palabras griegas para el conocimiento es ese conocimiento intuitivo. Alguien me envió un libro recientemente sobre el nacimiento de Israel moderna, creo que en el 1945, ¿no? 1948. Y tremendamente interesante eso. Y yo estoy casi hasta la mitad de la lectura. No sé quién me lo envió, pero alguien me lo envió. Y fue sorprendente realmente. El caballero que lo escribió dijo que cuando no tenían soldados en el No los 1948 tenían. no los tenían. Y él dijo que si se podían poner el rifle en el hombro, ya estaban entrenados. Y ese era todo el entrenamiento que ellos tenían. Yo pensé, bueno, Dios tuvo que realmente ayudar, pero esta situación es fenomenal cuando lo Claro. leemos, ¿no? Lo que el Señor hizo. Bueno, desgastado, sobrevivientes del holocausto, popularon lo que se convirtió en Israel. No estaban equipados física ni mentalmente, pero Dios entró a la situación. Los equipos que tenían, dicen que se deshacía si lo levantaban, que realmente no tenían nada y las armas eran de la Primera Guerra Mundial, ese Sí. tipo de rifles, pero el Señor Así hizo la es, situación porque tenía un funcionar. plan. Él tenía un plan, así es.
Y muy bien, vamos a empezar otra vez, Dave. Versículo 14. Sí. Por esta causa, El llevar el evangelio. doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que él sabe, él se postra a la voluntad de Dios, sea cual sea esa voluntad. Vamos a volver a la primera parte del versículo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, yo estoy en la voluntad de Dios. En esencia, él está diciendo eso, aunque esté en una prisión, él está en la voluntad de Dios, ¿no? Sí, correcto. Y una vez más, sí, lo conectamos al versículo 13, aunque el 14 comienza una oración, la idea de que esto termine en la gloria de los Efesios, por esta causa. Eso era lo que Sí, preguntaba. por esta causa doblo mis rodillas. Entonces Pablo está orando en su encarcelamiento y las cosas que él estaba sufriendo para que terminaran siendo una bendición para aquella gente que no estaba con él, pero para que lo vieran a él parado fuerte en la fe, aprendiendo tal como todos los que hemos testificado el día de hoy, y para que termine siendo una bendición para todos los demás. ¿Cómo es eso? Hay gente que nos está escuchando ahora mismo, el día de hoy, que se levantó listo para rendirse. Así es. Y todo este programa, el Espíritu Santo ha estado animando. Porque Yo él tiene tengo un un plan para plan. ti. Tiene No un te plan. rindas. Tengo un plan para ti. No te rindas. Sé que no lo puedes ver, pero no te rindas. Estoy haciendo algo que tú no entiendes. No te rindas. Creo eso con todo mi corazón, hermano Swagger. Hay gente allá afuera. Y si ustedes sienten de parte de Dios, debemos orar por ellos. Claro que Para sí. que ellos puedan confiar en Padre Él. celestial, venimos ante ti hoy en el nombre de Sí, Jesucristo, Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Y Señor, mi oración, como Lauren lo ha mencionado, por los individuos, y hay algunos que han contemplado en los últimos días el rendirse y han pensado, no vale la pena, ¿cuál es el propósito? Bueno, Dios sabe cuál es el uso y el propósito. Y yo pido, Señor, Amén. que tú les alientes con tu espíritu, tu presencia, Sí. que puede hacer toda la diferencia en el mundo. Amén. Y toca esa alma, levántalo sobre las tinieblas y establécelos en una tierra más alta. Y yo te pido, Aleluya. Señor, que tú ayudes a ese corazón. Ellos te aman, Señor, pero no saben qué hacer. Y tu espíritu, moviéndose en ellos, les dará la fortaleza de poder decir sí y seguir avanzando. Sí. Dales fortaleza ahora mismo, que tú tienes grandes cosas para ellos. Grandes cosas para ellos. Amén. Porque tú siempre tienes grandes cosas Gracias, Señor. para nosotros. Y tú fortaleces esa alma y les ayudas a darse cuenta que mucho está en juego. Y no lo pueden ver ahora, pero tú tienes planes para ellos. Planes que tocan corazones y vidas en el futuro. Y Señor, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Que tu espíritu Sí, Señor. se mueva en sus corazones y ellos continúen en lugar de rendirse. En el nombre de Jesús lo decimos y te damos honra y gloria. Amén. Amén. Alabado Dios. Alabado el Señor. En un momento, con el Espíritu de Dios moviéndose en un corazón, puede cambiar toda la situación. Sí, Señor. Porque es el Señor diciendo, les amo. Amén. Y nosotros vamos a avanzar. Sí. Vamos a sobrevivir, ¿no? Dios depende de nosotros. Él no tiene que hacerlo, pero sí lo hace. Amén. Y nosotros pues le damos a Él la honra y la gloria por ello.
Alabado el Señor. Estaba pensando que Israel en cautiverio 7 años, Jeremías les dio consuelo, les dijo, porque así dice Jehová, que después de 70 años, esa palabra malay en el hebreo, no significa terminación, sino es el concepto de que algo llegue a su fin con el intento de continuar para que comience otra cosa. En Babilonia los visitaré y obraré bien hacia vosotros, causando que regresen a este lugar, porque conozco los pensamientos que tengo a favor de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Una buena sección allí. Yo sé, conozco los pensamientos Porque que tengo. conozco los pensamientos que tengo hacia vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin esperado. Yo quiero que estas personas escuchen esto porque el Señor está diciendo esto a ellos en este momento. Yo sé los pensamientos que tengo hacia Sí, ustedes. así es. Léelo una vez más. Porque conozco los pensamientos que tengo hacia vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no para mal, para daros un fin esperado. Crean eso, damas y caballeros, créanlo. Y eso es para ustedes. El Señor no simplemente hizo que John dijera eso por decirlo, eso es para ustedes. Y él dice, yo sé cuáles son los pensamientos que tengo para ustedes, son buenos pensamientos. Sí, así es. Alabado Aleluya. Dios, alabado Dios. Tenemos que terminar ya, les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.